en el encierro surge la bestia. Hola, espero que estén bien, pasando un excelente tiempo a pesar de estar en cuarentena. Este video que quiero hacer hoy tiene relación con el encierro y tiene que ver con la mente humana, con la mente desde la perspectiva del higienismo, y esa perspectiva es el de la psicoorgánica. La psicoorgánica es una forma en que el higienismo explica muchas cosas que pasan en las personas cuando tenemos tendencias a ciertas cosas que son adictivas o que son autodestructivas. Es decir, es una explicación de por qué convivimos con este depredador interno, entre comillas, que es la mente, y que nos puede jugar malas pasadas día a día con sus adicciones, con su falta de voluntad, con su falta de límites a veces, o con su emocionalidad. Entonces en el higienismo se hace ese estudio que es la psicoorgánica, que es como otra forma, entre comillas, de psicología, en donde el ser humano se estudia como mamífero, se estudia como primate y obviamente como un animal. Y desde ahí entonces se comprenden muchos de los mecanismos que tenemos frente al encierro y la domesticación en el que llevamos durante milenios desarrollándonos, y que por supuesto no han pasado sin nada por nuestra historia. Obviamente han generado una especie de neurosis con la cual convivimos, entre comillas, de forma crónica o de base, una neurosis que se puede reflejar en distintas cosas, como por ejemplo el bruxismo o el dolores musculares físicos, ciertos tics, ciertos comportamientos compulsivos que podemos generar. Entonces, en el higienismo eso se entiende como un comportamiento que empezó a surgir porque nosotros generamos una forma de sociedad en la cual no estamos viviendo necesariamente el ritmo natural de nuestra especie, y lamentablemente entonces tenemos que ceder frente a esos ritmos que nosotros mismos creamos en esta nueva sociedad, que no muchas veces tienen que ver con los naturales, los biológicos, ¿cierto? Hay personas que tienen, por ejemplo, turnos de noche, donde tienen que estar despiertos durante la hora nocturna. Hay obviamente una serie de hormonas que no se pueden secretar cuando una persona está despierta durante la noche, porque durante el sueño el cuerpo hace muchas funciones. Una de las tantas justamente es la desintoxicación, y así, o sea, distintos ritmos. Por ejemplo, esto de disminuir significativamente los tiempos de comida, ¿cierto? O sea, otras especies se pasan todo el día buscando alimentos y comprenden también y saben cuál es el alimento idóneo para cada especie, mientras que nosotros lamentablemente estamos como alejados de la naturaleza, nos desviamos del camino y perdimos esa sabiduría de conocer entonces cuál es el alimento apto para nosotros. Todas las especies tienen su alimento reconocido, ¿cierto? O sea, cada especie sabe más o menos qué cosa tiene que comer, en cambio nosotros no, y lamentablemente tampoco aprendemos de los mecanismos que nos deberían enseñar qué comer, como eso de comer y tener un dolor de barriga. Eso por supuesto sería una consecuencia de que es una señal, entonces, de que no deberíamos comer eso, pero sin embargo la persona insiste, y eso quiere decir que nos está sirviendo como un mecanismo para aprender justamente. Entonces yo diría que en el higienismo hay una especie de aprender a aprender en el camino. O sea, uno tiene que aprender a sacarse muchas ideas, trabas que la mente tiene, y que justamente quizás también tienen alguna o no responsabilidad de la educación que uno ha recibido durante mucho tiempo, que está asociada justamente con enseñarnos de que nuestro cuerpo debería tener cierta dieta o debería tener cierto comportamiento, pero que pareciera que lamentablemente los estudios de la biología por un lado están en una dirección, los de la medicina por otro, los de la fisiología por otro, y en lo que es la nutrición convencional pareciera que esas tres cosas o esos distintas ramas de conocimiento no confluyen en una conclusión, digamos, que tenga que ver entonces con lo que es realmente apto para nosotros. Entonces a raíz de eso, una de las preguntas que se plantea el higienismo es si nosotros alguna vez hemos sido seres humanos. O sea, si nosotros
estamos o no humaneando, estamos siendo o no seres humanos. Por eso mismo, porque ya la parte que es básica, que tiene que ver con el cómo nos alimentamos, eso ya no está funcionando bien. Se está reflejando en una serie de enfermedades que son producto de una mala dieta. Y la psicoorgánica explica eso, explica cómo nosotros entonces nos desviamos de este saber original, entre comillas, que le pertenece a cada especie y que lamentablemente no estamos entonces siendo capaces de captar, porque hay muchas creencias también. Las creencias de alguna forma nos hacen alejarnos de la verdad y en eso tiene que ver el aprender a aprender, en el sentido de que uno sea como un vaso, entre comillas, vacío, si se quiere decir, donde uno puede captar el conocimiento, aprender el conocimiento y de alguna forma entonces tener una concepción de qué es lo mejor para nosotros. Otra característica de la psicología de la psicoorgánica es poner la responsabilidad en el individuo, es decir, no sirve de nada culpar al capitalismo, culpar a las empresas de la industria alimenticia por hacerte comer ciertas cosas, sino que tú tienes que ser responsable de decir, bueno, tú eres quien va a la tienda y compra las cosas y eres tú quien está ante el gesto de consumir eso en algún momento, o sea, todo pasa por ti. Y eso de alguna forma es bastante liberador, al contrario de lo que podría parecer, porque lo que permite es que tú entiendas que tú tienes el poder de cambiar tu vida. Y yo creo que eso es sumamente importante porque cuando uno está pensando que depende de un sistema, que depende de la industria, que depende de los mecanismos adictivos, eso es bastante coartante. O sea, si tú tienes ganas de hacer un cambio, no sientes que no puedes hacerlo, mientras que cuando tú entiendes que solo depende de ti, yo creo que eso te abre las puertas de poder hacerlo, de hecho. Y, y también tiene que ver con otras cosas que obviamente son ya lecturas quizás un poco más profundas en términos de darse cuenta de las distintas narrativas que existen en el mundo. La narrativa se refiere como a un tipo de historia que a ti te cuentan para que tú creas que la realidad tiene que ver con eso. Y claro, en este mundo hay muchas distintas narrativas que quizás cada una tiene un trocito de lo que es la verdad real, pero lo importante es que uno sea capaz de justamente intentar filtrar de esas distintas narrativas lo que supuestamente es la verdad y llegar entonces a ella. Obviamente yo creo que es bastante desafiante poder hacerlo, en especial con el control de la información que hay hoy día. Por eso mismo quizás se hace esa diferencia entre información y conocimiento o inteligencia y sabiduría, y porque de alguna forma la verdad también está más cerca quizás de lo que se intuye que de lo que se lee a veces. No siempre, depende de cómo, hacia dónde esté la persona y si la intuición está realmente conectada con su cuerpo. Pero yo creo que eso también es parte del proceso, poder limpiar esa percepción, porque muchas veces las personas creen que el cuerpo les pide azúcar, el cuerpo les pide ciertos estimulantes intensos y la verdad es que no es el cuerpo, sino que se trata de viejas adicciones, quizás vacíos internos, quizás mapas bioquímicos que están a nivel de cerebro que se generaron quizás a nivel de la infancia, ¿cierto? Quizás por estrés, por un nivel alto de cortisol, quizás distintos factores que pudieron haber configurado un cerebro para que tuviera una tendencia adictiva, cosa que es bastante más allá, ¿cierto?, de simplemente de la persona ser caprichosa, ¿no? O sea, la persona que es adictiva no es solo una persona, no es una persona caprichosa en sí, no siempre, hay personas que sí, son solo caprichosas, pero la mayoría no es eso, la mayoría tiene una infancia dolorosa detrás, tiene maltrato, el bullying, sufrió distintas experiencias a nivel de la etapa embrionaria,
que fueron formando esto que es este individuo que está y que tiene estos traumas que son los que finalmente van configurando sus vicios y ansiedades y distintas cosas, y que por supuesto yo creo que cuando una persona se plantea frente a una terapia de esta índole, no solamente está haciendo una cosa que va en la alimentación, sino que también está haciendo un cambio radical en lo que es su manera de pensar y su constitución como persona incluso. Y bueno, todo tiene relación con estos cambios, con esta transformación, con los miedos que están vinculados con la comida. O sea, cuando una persona hace higienismo, de pronto empieza a sentirse cansado de tener un trabajo que no le gusta, de decir que sí a cosas que no le interesan, y se empieza a plantear nuevas ideas como vivir en un lugar diferente, como trabajar en otro tipo de rubro. Y tengo muchos pacientes que en algún momento tienen esa transformación y de alguna forma el cambio de dieta los empuja a hacer eso. Y bueno, no habría que sorprenderse si eso ocurre, porque justamente es parte de estar mejor, querer cosas también en la vida cotidiana para uno.